¿Se han preguntado por qué cada vez que cuando ustedes navegan con su celular en internet o en alguna red social les aparece publicidad específicamente de lo que a ustedes les ha interesado en ese momento? El día de hoy vamos a revisar los algoritmos no supervisados de Machine Learning. Como vemos en este gráfico, se llama clusterización. Empresas como Netflix, Facebook, Amazon, Google e Instagram utilizan entre sus principales algoritmos estos. ¿Para qué? Para crear modelos que puedan ayudar en tiempo real a ver, de acuerdo a las interacciones que realizan las personas, qué tipo de producto sería mejor ofrecerles, ya sea las películas recomendadas, ya sea la ropa que a ustedes les interesa por ser hombre o por ser mujer, o ya sea alguna publicación parecida a las cuales ustedes han ido viendo más a menudo. Pero no solamente las empresas grandes de este tipo son las que se benefician de este tipo de algoritmos. Por ejemplo, en el mantenimiento predictivo, cuando una máquina de planta corre normalmente día a día siguiendo los parámetros normales, a veces pasa que existen datos anómalos los cuales pueden representar una falla potencial. Este tipo de datos son fácilmente diferenciados gracias a utilizar algoritmos de clasificación. En este caso podría ser un DevScan. O en geología, por ejemplo, cuando se realiza un mapeo electromagnético de la zona y sacando otros datos como por ejemplo las muestras de suelo y demás, se pueden llegar a crear mapas de clasificación distribuidos gracias a estos algoritmos. ¿Cómo es que funcionan estos? Básicamente se tienen una cantidad inmensa de datos no estructurados que no tienen etiquetas, que no se pueden entrenar. En este caso, lo más conveniente es etiquetarlos en base a datos parecidos, en base a relaciones que se puedan tener unas a otras. Por ejemplo, texto, videos, interacciones, la cantidad de minutos que te has quedado viendo una publicidad, la cantidad de minutos que te has quedado viendo la ropa o en Netflix, por ejemplo, qué tipo de películas has visto recientemente, etc. Todos estos datos sirven para que el modelo de Machine Learning en tiempo real pueda utilizar estos algoritmos y clasificarte de cualquier manera. Sí. Nosotros, para las grandes empresas, pertenecemos a un grupo en un cierto tiempo. En mi caso, por ejemplo, pertenezco al grupo de personas que están interesadas en viajar a Piura. Para ejemplificar mejor y tener una visualización a nivel de código, vamos a revisar un Google Colab Notebook, como sigue. Bien, ahora nos encontramos en Google Colab para escribir el notebook que nos permitirá ejemplificar un poco mejor este tipo de algoritmos de clusterización. Pero primero tenemos que descargar una dataset que sea apropiada. En este caso encontramos esta que se llama Country Data, la cual enlista todos los países del mundo y nos permite ver todos los índices característicos de una sociedad que está estable o que está mal. En este caso, por ejemplo, está el índice de mortalidad, la exportación, la salud, las importaciones, los ingresos, la inflación, etc. Para ello, volvemos a Google Colab. Aquí importamos ese archivo en formato CSV, como siempre se trabaja mayormente. Y lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías ya conocidas como Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn. Estas para manipular la data frame y también para poder graficarlas. Luego vamos a hacer un poco de estadística descriptiva. Luego de ello vamos a revisar también para limpiar la data si es que hubiesen valores nulos o duplicados. Aquí vemos las exportaciones que tienen 5 valores atípicos. En el mundo real sabemos que siempre van a haber valores atípicos en países porque son muy extremistas o son demasiado pobres o tienen ingresos o inflación muy elevada con respecto a los países normales. Así que podemos considerar que estos valores atípicos sí existen en la realidad. Luego de ello, crear un mapa de calor para ver la correlación que existen entre todas las variables que tenemos en este data frame. Luego de haber realizado este tipo de visualizaciones de análisis exploratorio, tenemos que escalar los datos, ya que los algoritmos de Machine Learning funcionan bien escalados, ya que existen valores muy grandes o valores muy pequeños, los cuales son muy susceptibles de desviar un poco la data. Por fin vamos a poder utilizar los diferentes tipos de algoritmos de clusterización. Aquí escribimos K-means, escribimos Agglomerative Clustering y DevScan. Estos son los 3 tipos de algoritmos no supervisados que vamos a evaluar. Adicionalmente también vamos a poner el Silhouette Score, que es un índice de los más importantes que nos va a definir si este tipo de clusterización está muy bien realizado o no. Empezando por el algoritmo K-means, aquí vamos a crear este código para iterar la cantidad de clusters que podemos recomendar
en este caso entre 12 y 15, y ver qué valores de silueta nos dan y qué tipo de sumas cuadráticas nos dan de distancias. O manualmente revisar cuál es la mejor cantidad de clusterización que podamos tener. En este caso, graficándolo, podemos ver que existe una inercia con respecto a la cantidad de clusters que se escogen. Lo mismo pasa con el Silhouette Score. Entonces, verificando, vemos que uno de los mejores índices de Silhouette Score se da cuando K es igual a 5, o sea, hay 5 grupos de países. Ahora vamos con el siguiente algoritmo, que es el Hierarchical Clustering. Ahora vamos con el dendrograma para poder visualizar mejor cómo es que se van agrupando de a pocos todos los grupos que se consideran en el Hierarchical Clustering, como se ve aquí. Y aquí podemos utilizar la clase Agglomerative Clustering, una métrica llamada euclidiana, que significa la distancia lineal que se puedan tener entre datos, y un linkage word. Luego vamos a compararlo con el otro algoritmo llamado dbScan. Aquí importamos la clase Nearest Neighbor para poder establecer una cantidad mínima de vecinos con los cuales va a empezar a realizar la iteración. Y nos da esta gráfica. Esta gráfica se llama gráfica de talón. La esquina donde se puede apreciar aquí se ve que está entre los valores de 1 a 3, los cuales van a ser iterados, que serían llamados los valores de epsilon. De esta manera vamos a iterar los valores de epsilon con la mínima cantidad de samples. Una vez combinado todos los valores epsilon con los minimal samples, y teniendo una lista, vamos a proceder a iterarlos porque estos dos tipos de parámetros son los que se utilizan en el algoritmo de dbScan. Como se podrá apreciar aquí, se obtiene una lista de clústeres con su respectivo Silhouette Score. Aquí lo que vamos a hacer es crear una tabla pivotante para ver cuáles son los mejores valores del epsilon y el Silhouette Score, considerando también los mínimos samples. Aquí en este mapa de calor podemos visualizar claramente de que los mejores valores de Silhouette Score son 0,56 cuando el epsilon es 2,9 y el minimal sample es 3. Esto tenemos que contrastarlo con el otro mapa de calor considerando los minimal sample y los epsilon score también, pero con la cantidad de clúster que nos está enviando. Aquí podemos visualizar que la mayor cantidad de clústeres son 2, seguidos del de 3. Que sería para el dbScan la mejor agrupación posible, con un valor como este. Ahora, evaluando los resultados, sabemos que cada uno de este tipo de algoritmos de clusterización nos dan un valor de Silhouette Score, teniendo el mayor valor de Silhouette Score el K-means. Vamos a crear con Seaborn un pair plot para visualizar cada una de las relaciones que existen entre todos los índices de cada país y poder visualizarla mejor. Ahora, si queremos revisar, por ejemplo, qué países pertenecen a la agrupación 2, qué países pertenecen a la agrupación 3, simplemente tenemos que filtrar todos los datos que K-means los ha dividido en ellos. Así es como K-means funciona, así es como los algoritmos de clasificación funcionan. Bien, como vemos, existen diversos tipos de aplicaciones que se pueden tener para este tipo de algoritmos no supervisados. Así que los reto a que me digan qué tipos de aplicaciones pueden tener en su área de trabajo, que estoy seguro que existen muchos. Si quieres revisar mejor este código, aquí en la descripción voy a dejar el link para que lo puedan revisar y agregar algún aporte. Muchas gracias.